Hola, yo soy una viuda. Vivo en la ciudad de Naín, a donde soy una mujer muy respetada. Sufrí la pérdida de mi esposo y me quedé sola con mi hijo. Hace algún tiempo las cosas no fueron tan bien y mi hijo murió. Recuerdo que cuando íbamos hacia el cementerio a enterrar a mi hijo, íbamos por la ciudad, por la puerta de la ciudad, y allí iba pasando Jesús con sus discípulos. Nunca en mi vida pensé que lo pudiera ver y que Él pudiera estar al frente mío. Nunca podré olvidar esa mirada compasiva y sus ojos tan profundos. Pareciera que estuviera sufriendo el dolor que yo sentía en ese momento. Y se acercó a mí y me dijo: no llores. Inmediatamente se acercó al féretro, lo tocó y las personas que lo llevaban se detuvieron. Y recuerdo que dijo: joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente mi hijo se incorporó, se levantó y empezó a hablar, y Jesús lo trajo hacia mí. Jesús resucitó a mi hijo, resucitó mi vida, que iba en camino hacia el entierro. Todas las personas que estaban ahí vieron lo que pasó y se asustaron y empezaron a decir: se ha levantado un gran profeta. Pero Jesús es más que un profeta. Él resucitó a mi hijo, resucitó mi vida, porque Él es la vida. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a los que saludaron. Permítanme, les tomo un poco de su tiempo para contarles una experiencia que yo viví. Yo estuve en la alimentación de los 5.000. Recuerdo que nosotros, los apóstoles, nos reunimos con Jesús. Sí, con Jesús. Nosotros le informamos a Él sobre todo lo que habíamos hecho y enseñado. Cuando Él nos mira a los ojos y nos dice: vengan, apartémonos a un lugar solitario y descansemos un poco. Porque había muchos que iban y venían y no teníamos tiempo ni siquiera para comer. Nos alejamos en una barca, pero muchos nos vieron partir y nos reconocieron. Muchos de ellos se fueron, corrieron allá desde muchas ciudades. No se imaginan, era mucha gente. Al desembarcar, Jesús vio la gran multitud y tuvo gran compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Al llegar ya la tarde, nos dimos cuenta que el lugar estaba desierto y ya era muy tarde. Le dijimos: Señor, despidiémonos para que se vayan a comer, compren comida en los lugares cercanos. Pero Él nos dijo: denles ustedes de comer. ¿Que nosotros les diéramos de comer? ¡Qué loco! Y peor, Él nos preguntó: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Como si tuviéramos 4.999. Le dijimos: Señor, ¿quieres que vayamos y compremos 200.000 pesos de pan y les demos de comer? Era imposible. Él nos dijo: vayan y miren, ¿cuántos tienen? Cuando nos cercioramos le dijimos: 5 panes y 2 peces. ¿Se imaginan 5 panes y 2 peces? ¿De dónde íbamos a sacar? Igualmente Él les ordenó a todos que se recostaran por reposo de la hierba verde.
Ellos se recostaron por grupos de 100 y de 50. No me van a creer lo que pasó. Y no creo que me crean lo que sucedió. Porque alguien me dijo que esta generación no cree. Pero aún así, es cierto, es verdad. Jesús estaba allí. Él tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, oró por ellos. Comenzó a repartirlos a nosotros. Los partió y empezó a repartirlos a nosotros. Para que los discípulos se los diéramos a los demás. Recogimos 12 cestas llenas de los panes y de los peces. Se alimentaron 5.000 personas. Igualmente todos se saciaron. Mujeres y niños se saciaron de esa comida. ¿De dónde se saciaron? De Jesús. Jesús estaba allí. Les voy a contar un milagro del cual fui testigo y cambió mi vida. Yo estaba sirviendo en una boda de Caná de Galilea, a la cual asistió Jesús. Sí, Jesús. Allá asistió María y sus discípulos. No le conocía, pero después de presenciar esto, le conocí. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Y entonces María le dijo a Jesús: ya no hay vino. Y él le respondió: Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no le llegaba su hora. En ese momento nadie le conocía. Tengo entendido que Jesús, nadie le conocía, como repetía. Entonces ella, su madre, nos dijo a nosotros, los siervos: hagan todo lo que Él les diga. Recuerdo en ese momento que allí había 6 grandes tinajas de agua. En cada una, más o menos, 100 litros de agua. Él nos dijo: llénenla hasta el borde. Y nosotros lo hicimos, llenamos hasta el borde. Luego dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta, al especialista en vinos, para que lo pruebe. Esto era algo irracional, llevarle agua al maestre de sala. Qué tipo tan loco, en verdad. Pero así lo hice, tal y como dije. Llené las tinajas y llevé el agua al encargado. El encargado de la fiesta probó el agua y estaba hecha vino. Se sorprendió, no sabía dónde había salido ese vino, pero yo y los demás sí sabemos de dónde había salido. Entonces el encargado llamó. Siempre se sirve el vino más regular. Después de que bebieron, se sirve un vino regular. Pero tú has hecho al contrario, has servido el mejor vino después. Entonces, en ese momento, me di cuenta de que ese era un gran milagro. Transformar agua en vino quedó en mi corazón totalmente. Si había sido un buen siervo hasta ese momento, ese instante cambió mi vida. Porque lo mejor con Cristo siempre está por venir. La pregunta es, hoy, ¿tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? ¿Quieres que tu agua se convierta en vino o quieres mantenerte de ese mismo modo? Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Estamos viviendo una vida sobrenatural? Contésteme, esta es para contestar. ¿Estamos viviendo una vida sobrenatural? Amén, ya se escuchó un amén. Bueno, acá Alicia dice también, creo que ya va a salir. Ya va a salir. Ok, ¿qué vimos? Vamos a mirar un poquito en los 3 relatos que había de interesante, que les llamó la atención. Todos tenían un factor que era la fe, ¿cierto? Como que era la fe, como que es la fe, ¿cierto? ¿Qué más? Que estaban con Jesús, ¿Qué más?
cada uno de los que parecen milagros que sí. Se va a entender, o sea, usó las circunstancias de cada uno para obrar y que otros vean los milagros que es. Sí. Se manifestó en una situación determinada para ser conocido. Excelente. ¿Qué más por allá, a este lado? Todo era absolutamente imposible. O sea, todo lo que hizo era totalmente imposible. Todo lo que hizo era completamente imposible. Multiplicar, ¿sí? En más de 5,000, 5 panes y 2 peces, y alimentar a más de 5,000 personas, porque dicen que se alimentó ahí 5,000 personas, más hombres, más ahí habían niños y mujeres, o sea, más de 5,000 personas fueron alimentadas, y a lo último recogieron 12 cestas de pan y peces, ¿sí? Llenas, dice ahí. Convirtió el agua en vino. Lisset, pásame el agua. Vino. Agua, vino. ¿Sí? ¿Listo? Dios hizo eso en ese trayecto. ¿Sí? En un trayecto. Convirtió, no era vino, era agua. ¿Sí? ¿Puedes regresársela? Se convirtió nuevamente en agua. ¿Listo? Está. Listo. El otro relato la vio en Naín. Este milagrazo, ¿cierto? Resucitó al hijo de la viuda, ¿sí? Resucitó al hijo de la viuda y no estaba allí, pasaba por allí, ¿cierto? Pasaba por allí, pero él se detuvo ahí, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar vamos a dar el intro de nuestra enseñanza. Acá vemos en el tablero, vamos a ver 3 tipos de hombre: natural y carnal. Entonces vamos a empezar con el natural. ¿Quién es el hombre natural? Vámonos a la siguiente cita, 1 Corintios 2, 14 y 15, perdón, 2, 14 al 3, 1. Capítulo 2, 14 al capítulo 3, 1. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Ok, ahí en ese relato están reflejados estos 3 tipos de hombre. Pablo se refirió a 3 tipos de hombre, y Pablo en Corintios, hay 1 y 2 de Corintios, que fue una carta que le escribió a esa iglesia que estaba ubicada en Corinto, y habían problemas de crecimiento espiritual en esa iglesia. Entonces, aquí es donde se escucha el término, ustedes han escuchado de pronto el término, este cristiano sí es carnal, ¿cierto? Ahí comenzó la palabra, en Corintios, en 1 Corintios. En 1 Corintios. Vamos a leerlo despacio y fuerte, nuevamente. Te voy a ir interrumpiendo ahí. Sí. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Los que no son espirituales, o sea, hay personas que no son espirituales, sí. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Ok, nos vamos a quedar ahí. Listo, entonces, ¿quién es este hombre natural? Es el que no entiende las cosas espirituales, ¿sí? ¿Cómo qué cosas no entiende el hombre natural? Si decimos cosas espirituales. Digamos que la fe no entendería lo sobrenatural, digamos que no entendería, digamos, ahorita ustedes comenzaron con los milagros, digamos que el hombre natural no podría entender, como racionalmente no podría decir, hombre, Jesús convirtió el agua en vino, pero ¿cómo es posible esto? Entonces el hombre natural no entendería lo sobrenatural. El hombre natural no entiende lo sobrenatural. Vamos, les voy a escribir esta palabra. Resulta que
natural viene de la palabra en latín psíquicos, que quiere decir alma, ¿sí? Todo su juicio está ubicado desde su razón, desde su alma, todo juicio. Entonces, todo su juicio es dado a partir del alma. Todo su juicio está a partir de lo que él puede ver, o sea, que es real, ¿sí? Que el agua es agua y no es vino, ¿sí? Que la persona que estoy viendo tiene cabello largo, oscuro, y esto, si otra persona me dice, no, es blanco, no, es cabello negro, ¿sí? Es con lo que está viendo de frente, no entiende las cosas espirituales. Listo, este hombre está limitado por su pensamiento finito, llega hasta un punto. Cuando empieza a ver cosas que no tienen significado para esa persona, entonces tiene que haber la razón, pero la tiene que haber y la ciencia la tiene que comprobar, ¿sí? En algún lado, no lo puede decir la persona, no lo entiendo ahorita, pero eso lo da, la respuesta la da la ciencia y en algún lado tiene que estar, ¿sí? No puede ser posible que eso haya pasado, no puede ser posible que esa persona se haya resucitado. Eso le dieron el veneno que le dieron a Romeo y Julieta, ¿sí? No lo pueden creer y de alguna manera se soluciona, ¿sí? Se sacan conjeturas de muchas cosas. El hombre natural es el que puede llegar y el que llega a decir, yo soy ateo, gloria a Dios, ¿sí? Y gracias al Señor, ¿sí? Esa es la persona natural, ¿sí? No se entiende, no entiende el mundo espiritual. Por ende es una persona que sí tiene espíritu, pero su espíritu no está conectado con el de Dios, ¿sí? Su espíritu no ha tomado vida, no entiende el mundo espiritual. Algunas personas dicen, sí existe el mundo espiritual paranormal, que es otra cosa totalmente distinta a lo sobrenatural, ¿sí? Y tiene que ver con la oscuridad, ¿sí? Pero se quedan en eso, nunca entienden lo espiritual de Dios ni el reino de Dios. Vamos al cristiano carnal. Al cristiano carnal que dijimos ahorita. El hombre carnal. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con las personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Ok, la última parte, que Pablo tuvo que hablarles como a niños espirituales, ¿sí? Se está refiriendo a esta clase de hombre, al hombre carnal, ¿sí? A esta clase de hombre. Entonces, la palabra en griego es sárquicos, para los que les gusta estudiar la Biblia. Y su significado es carne, Dice, bueno, allí habían esos problemas y decía, esta persona para pasar aquí ha recibido de Cristo, ¿sí? Ha recibido de Cristo, pero es una persona, y todos pasamos por aquí, y todos estamos en una continua lucha de salir de aquí, ¿sí? En todos nuestros procesos. No pasamos aquí sin Cristo, ¿sí? Si no pasamos por esa puerta. Esto es un lugar, un estado, este es otro estado. Y estos estados y esta clase de hombres que estoy colocando acá, que están ahí, tienen que ver con el mundo espiritual, todos los tres, ¿sí? Con la parte espiritual. Este hombre que es carnal, lo que pasa es que llega un pequeñito problema. Podemos ser niños, todos pasamos por ahí, pero no podemos quedarnos como niños. En algún momento, y creo que Dios está hablando como cosas, porque ya lo hemos tocado, en otra predicación tocamos algo de la alimentación espiritual, ¿sí? El problema está aquí, ¿sí? Si yo me quedo acá, dice Pablo, que no pudo hablarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Cómo actúa un niño? Pensemos en un niño de 6 años, 4 años. Inocente. Por impulso, por emoción. Llega a la tienda, el pastor hace un ejemplo, siempre hace este ejemplo. Cuando llega a la tienda el niño, papi, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y esto más. Quiero todo, ¿sí? Pero
a la vez le dan lo que quiere, no, ya no lo quiero, ¿sí? No, ya no lo quiero. Un niño también actúa como, todo para mí, lo ancho para mí, lo angosto para ti, ¿sí? Te traigo 2 ponques, Liz, ¿sí? Entonces Liz mira, a ver, ¿cuál es el más grande? Este. Así actúa un niño, ¿sí? Así actúa un niño, ¿sí? No quiero jugar con usted, me caes mal tú, entonces no me relaciono contigo. Sí, no se meta con él, sí. No se meta con él, no se meta con ella, es que ella, sí, a la amiguita. Sí, es que ella, no, mire, tal y tal cosa. Y esa misma, imagínense esa actitud en nosotros ya adultos. Esa actitud, miren esas actitudes ya nosotros adultos. Esos problemas habían en Corinto, muchachos. Ese problema había en Corinto. Ya eran y llevaban tiempo en el cristianismo, pero estaban actuando así como hemos nombrado esos ejemplos, ¿sí? Estaban actuando de esa misma manera, como niños carnales. Eso quiere decir que aún más carnales, niños carnales. Entonces, no como espirituales, no pudo enseñarles nada más allá, no pudo avanzar en ese momento Pablo, ¿sí? O Dios en sus vidas, más allá porque estaban así, chiquitos, entonces tocaba enseñarles de otra manera, ¿sí? No vengo a la iglesia porque no me saludaron, ¿sí? No, es que ese líder no me cae tan bien, yo prefiero, no sé, Gabriel, ¿sí? Gabriel, que predique, yo no sé qué predica Gabriel, yo allá no voy. O si el pastor no está dando la predica, o si no esta persona, Dios, ¿qué va a usar a esta persona? ¿Sí? Esos son niños espirituales. Hay una cosa que yo tengo mucho en mi corazón cada vez que pienso o oro o algo por los jóvenes. Señor, y fue esta frase que Dios le dio a Gabriel, qué vida tan difícil la del joven y del adolescente, y entonces me pierdo porque soy joven y adolescente, y entonces yo tengo problemas de hormonas y mis sentimientos están locos. En la Biblia no se habla, ¿sí? En la Biblia no se habla de la adolescencia, se habla de ejemplos de jóvenes, ¿sí? Que fueron ejemplo en su juventud y que traspasaron muchos problemas. Los traspasaron como ¿quiénes? José, que era joven y fue vendido por sus hermanos, pero que nunca, siempre tuvo en su corazón quién era Dios y a quién le servía, aún siendo vendido por sus hermanos, ¿sí? En la Biblia no nos dice que la etapa del joven y que la etapa del adolescente y que esto complicado, eso no lo enseñó en un momento Gabriel, en una de las enseñanzas. Y eso que yo dije, Señor, es así. Aquí esta generación es así, tiene que ser como la que dice tu palabra, nosotros somos así. ¿Qué quiere decir? Que no somos carnales, ¿sí? Sino que somos jóvenes. Hay niños que Dios en su palabra llamó como reyes, ¿sí? Josías, y hay uno más joven, no me acuerdo el nombre, pero hay uno más joven en la palabra, que asumió el reinado, ¿sí? Y dice, y no fue cualquier reinado, dice que buscaron al Señor. Qué impactante eso. Ahí no dicen mientras que el rey tomaba madurez, entonces reinó tales, mientras que él crecía. Lo asumió y Dios le ayudó, hizo eso sobrenatural en ese joven, en esa persona. El espiritual, Joás, reinó a los 7 años. Muy bien, imagínense en un niño de 7 años, y ve uno el relato y buscaron a Dios, ¿sí? Buscaron a Dios. Vamos con el hombre espiritual. Me causó curiosidad la palabra griega, neumáticos. Resulta que esto quiere decir, neuma quiere decir, ¿se acuerdan? Neuma, espíritu, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Viento. Muy bien, muy bien. Espíritu, sí, espíritu. Ok. Resulta que el juicio de este hombre está fundamentado en los pensamientos de Dios. O sea, ya no es como el hombre natural que está fundamentado en su razón,
¿sí? Sino que su juicio y su razón está fundamentado en los pensamientos de Dios. Ese es el hombre espiritual. Quiere decir que en el carnal no está pasando eso, ¿sí? Si permanezco en este lugar, no estamos teniendo los pensamientos de Cristo. Aquí el hombre carnal se esfuerza por sus propias fuerzas a agradar a Dios, pero el hombre espiritual se deja guiar por el Espíritu de Dios. Es diferente, no se esfuerza. Es que me da duro ir a la iglesia, pero es que si no me llaman, pero es que si no me hablan, y si voy, no me están invitando a una parranda y con mis amigos, y no, pero me picó el ojo, y sí, y es una sufridera, ¿sí? Esta persona vive con conflictos, con muchos conflictos y muchos argumentos. ¿Cuántos carnales hay acá? Todos hemos pasado por eso y todos estamos pasando por eso. ¿Sí? ¿Quiénes son espirituales en este lugar? Todos somos espirituales, nosotros no nos quedamos ahí. Que es una batalla, es el proceso. Soy neumático. Soy neumático. Esa persona está siendo guiada, la persona espiritual está siendo guiada por el Espíritu. Y con el Espíritu, y cuando uno se rinde a lo espiritual, a Dios, y le entrega toda su vida y deja de sufrir y toma la decisión, Señor, yo no le voy a hacer caso al que me pica el ojo acá al lado, ¿sí? Yo tengo tus pensamientos. ¿Qué es tener esos pensamientos con ese ejemplo? Tu palabra dice algo que quién es la persona para mí, una persona que también cree en ti. Ese es el pensamiento de Dios en mi mente. ¿Sí? Entonces, Señor, me picó el ojo se ve que de pronto está consumiendo algo, no, pero es chévere, es play. Sí, es que a veces lo vemos de frente y sigo dándole esperanzas al pelado, pero por dentro algo me dice, no, pero si yo estoy determinado, ¿sí? Si yo estoy determinado y sé cuál es el pensamiento de Dios, pues deja ese pensamiento ahí. Y Señor, yo ya no le doy más largas a eso, ¿sí? Señor, no le doy más larga a mis pensamientos y a mis argumentos, porque yo quiero ser espiritual y tener tus pensamientos, Señor. Yo lo quiero hacer, ¿sí? Y eso, pare de sufrir en muchas cosas. ¿Cuántos en áreas se han sentido así? Donde se ha rendido y fue como si te abrieran los cielos y esto, ¡ay, qué sencillo es esto! Gracias, Señor, porque lo ven, ¿sí? En este lugar pueden haber personas aquí, pueden haber personas aquí y pueden haber personas aquí. Estos son niveles. Puedo estar acá, pero yo creo que la gran mayoría acá, ¿sí? Pero ¿cuántos estamos acá? ¿Y cuántos mira que en este tiempo Dios, sí, listo, estoy caminando en Dios, pero aún en este lugar, en esta área espiritual, este hombre espiritual, Dios lo lleva aún más alto y hay más niveles con Dios, ¿sí? Más niveles con Dios. Nos acordamos de la canción, dice, necesito un encuentro, oiga, pero yo ya recibí al Señor, ¿sí? Dice la canción, ¿cierto? Necesito un encuentro con el Dios vivo, ¿cierto? Señor, pero yo no canto esa canción porque es que yo ya recibí al Señor, ¿sí? Pero yo necesito un encuentro día a día con el Señor y eso es caminar en esa vida en el Espíritu. Romanos 8, el título, busquen el título de Romanos 8, por favor. Viviendo en el Espíritu. No lo vamos, lean un poquito ahí, cojan por la mitad, cojan algunos el principio ahí, con su Biblia, en su celular, lean un poquito. Solitos, cada uno, personal. Ok, ¿quién me dice que es una vida en el Espíritu? Dice ahí, dice cosas ahí, Romanos 8. ¿Listo? No, sin leer. Dime, ya leyeron cada uno un poquito. Dice que los hombres que están en el Espíritu son los que son guiados por el Espíritu y obviamente viven no conforme a la carne, sino viven también conforme a la fe. A la fe en Cristo Jesús. A la fe. ¿Qué más es una vida en el Espíritu? Que no se anda conforme a la carne, sino al Espíritu. Sí, no ando conforme a la... ¿Qué sería andar conforme a la carne? Los placeres.
¿Cómo qué? Ahí dice, los frutos de la carne son. Mire que son los frutos, enumerémoslos. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Adulterio, fornicación, lascivia, mentira, celos, contiendas, disensiones, y miren que esos son los frutos de la carne, o sea que son de un cristiano. ¿Cierto? Son de un cristiano. ¿Sí? Pero dice que los que no caminan, ¿cómo fue que dijiste? Que no caminan conforme a la carne, sino al Espíritu. Caminan conforme al Espíritu. Entonces no tengo que estar produciendo los frutos de la carne, sino del Espíritu, que son justicia, paz, fe, gozo. ¿Sí? Esos son frutos. ¿Qué más es caminar en el Espíritu? No estar en esclavitud. No estar en la esclavitud, según lo que leímos. Estar fuera de la condenación. Estar fuera de la condenación. Acá esta persona sufre porque pequé y la volví a embarrar. ¿Sí? Cuando se da largas, cuando Dios te dice no y no es no. Pero es cuando hay un remordimiento, un verdadero arrepentimiento. Sí, pero está siempre combatiendo con sus pensamientos. Y de alguna manera cuando uno va en el proceso de arrepentimiento, a uno le sobresalta siempre eso, que lo traspasa es otra cosa por la obra y gracia del Señor. Pero pasamos por eso. No pasaríamos por eso si no le diéramos larga la carne, ¿sí? Sino que esta es mi decisión, ¿sí? De servir al Señor, de que Él viva su vida en mí, ¿sí? Que Él viva su vida en mí, que mi camino esté trazado por Él. Día y noche, cada día. Nos vamos a mirar este versículo. 1 Corintios 2:9. ¿Sí? Pero si está en ese continuo de estar, ¿qué es tener los pensamientos? ¿Cómo hacemos para tener los pensamientos de Dios? ¿Qué más? La comunión. Íntima comunión con Dios. Esto es lo que te saca de aquí, de este nivel. La comunión con Dios. ¿Sí? Cristo aquí. ¿Sí? Acá pasa por Cristo, desde acá. Pero me quiere llevar allá, a ser un hombre espiritual. Miremos la cita. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ok, esto es para ese hombre espiritual. Además de que creemos en Cristo, que es por fe, todo empieza con base en la fe, ¿sí? Con base en la fe. Entonces acá hay algo sobrenatural en ese versículo. Dice, cosas que ojo no vio, que ojo no vio, que ojo físico no vio, ¿sí? Que ojo de este mundo vio. Dice, ni ha oído, que no oyó, ni ha oído, ¿sí? Ni han subido en el corazón del hombre, o sea, ni se lo imagina. Son las que Dios ha preparado a los que le aman. Dios preparó para esos siervos que estaban allí, que pasó y ocurrió lo del agua en vino. Dios preparó esa obra, ¿sí? Y ese encuentro sobrenatural para esas personas ahí. Y es una cosa que ni ojo vio, había visto, ni nadie había oído, ¿sí? Ni se lo habían imaginado en su corazón. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Pues toca ir a comprar vino, eso es lo que uno hace, el hombre natural. No hay que ir a solucionar. No hay en esta tienda, pues váyase a la otra. No, pero Dios vino y solucionó, ¿sí? De la nada, convirtió el agua en vino. Él es el poderoso para hacer eso, nadie más. Y eso no cabe en mi razón, ¿sí? Dice, entonces acá empezamos a ver, a hablar de eso sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Que está sobre lo natural, completamente. No hay parte de lo natural, sí, que no esté debajo de lo sobrenatural, que esté debajo del reino de Dios, ¿sí? No hay nada. Aquí podemos ubicar el mundo, acá podemos ubicar el reino de Dios, ¿sí? Dice... Acá es súper clara y la voy a leer, la definición de sobrenatural.
Dice que no se explica, no se puede explicar. Y eso es no es de un diccionario bíblico, ¿sí? Es de un diccionario común y corriente, ¿sí? Dice que no se explica por leyes de la naturaleza o que supera los límites. Entonces, en la Biblia dice, si alguno tiene fe como un granito de mostaza, que es una cosa diminuta, y le dice a este monte, córrete, échate aquí al mar, ¿sí? Va a pasar, ¿sí? Va a pasar. Esto no es explicado, eso no es explicado por leyes naturales, aunque fuera el monte. Dice, se corrió, se fue allá, ¿sí? No es explicado lo de la resurrección de los muertos, no es explicado. No es explicado nada de eso porque eso pertenece a lo espiritual de Dios, a su reino. Y eso está sobre esto. ¿Cuántos de nosotros quieren vivir una vida sobrenatural? No solamente un encuentro es lo que lo provoca a uno. Hay una canción que dice, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, ¿sí? Enséñame a amarte y a vivir. He probado un encuentro con Dios, pero ese encuentro tiene que ser todos los días de nuestra vida, ¿sí? Todos los días de nuestra vida, ¿sí? En donde uno no llegue a la congregación para que Dios le prenda a uno el fuego, sino que llegue prendido, ¿sí? En que no tienen que pasar 2, 3 canciones para que yo poder concentrarme y poder, ¿sí? Soltar una lágrima en el Señor, ¿sí? No, tú llegas prendido porque tú lo has buscado en tu vida, ¿sí? Y Él hace cosas sobrenaturales. ¿Cuáles son las cosas sobrenaturales de Dios que no se ven acá en mi vida? Piensen, ¿qué es sobrenatural en mi vida? La revelación. ¿Sí? Esto no es sencillo entenderlo, pero lo entendemos. ¿Y por qué lo entendemos? Por el Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué otra cosa es sobrenatural? Dígale a un natural, ¡ay, Dios me habló! ¿Sí? Al compañero de la universidad. ¿Cuántos han sentido incómodos que van? Uy, salieron del domingo, Dios hizo tantas cosas y me habló y no puedes decir, te estrellas en el trabajo. ¿Cómo le digo esto? Pero uno se siente, tengo que decirlo. Pero no es tan fácil porque es que son 2 mundos distintos, ¿sí? Porque eso, o sea, entender y escuchar la voz de Dios es sobrenatural. Eso no lo explica nadie, ¿sí? Nadie lo explica, pero lo escuchamos, lo entiendo, me habla por su palabra, siento que viene a mi corazón y es algo aquí, no es algo de aquí, es algo aquí, ¿sí? Y es real. ¿Qué otra cosa sobrenatural? Cuando me dice sobrenatural, Dios está prendiendo el fuego en toda su iglesia y uno ve a personas e iglesias que, le salió la pierna, existen esos milagros. Pero, y Dios está prendiendo el fuego, pero eso es sobrenatural y eso empieza a darse es porque yo he entendido de forma personal lo sobrenatural de Dios y yo quiero a Dios en mi vida. Y camino no solo en un encuentro, ¿sí? Sino en un encuentro mañana, pasado mañana, al siguiente día y estoy prendido. Eso solo pasa así, porque es por la intimidad de Dios que nos podemos sostener en esa vida espiritual. ¿Qué otras cosas que se ven en lo espiritual que no se entienden en lo natural? El perdón de Dios y hacia otros, ¿sí? A mí no se me quita de encima el perdón de Dios hablando, yendo y confesándole mis pecados. ¿Cómo te llamas? Camila. Te voy a confesar todos mis pecados. Listo, por un momento me sentí, pero eso me lo llevo encima porque no hubo solución. Yo se los conté, se los dije a una persona, pero el mismo hombre a mí no me puede perdonar los pecados porque es igual de pecador a mí. Solamente Dios me puede dar perdón de pecados y eso es algo tan genuino. O sea, yo quedo libre, no hay condenación y eso es sobrenatural. ¿Qué otra cosa es sobrenatural? Sí. El cambio de vida, ¿sí? O sea, el estilo de vida que uno lleva es sobrenatural a como lo trae Dios.
o sea, lo nuevo que hace Dios. Yo lo digo pues en carne propia, ¿sí? O sea, el dejar de vivir de una forma para aceptar vivir de otra sin ese lastre de decir, no, esto es muy duro, no, sino es el milagro que Dios hace en el corazón, la convicción que Dios da en el corazón de querer agradarlo a Él más que a los demás o a uno mismo. Eso es sobrenatural, ¿sí? Y esos son milagros. La conversión de una persona que reciba a Cristo, eso es sobrenatural. Y lo sobrenatural viene de Dios. Y si quiero algo sobrenatural, ¿a dónde tengo que ir? A Dios, ¿sí? Caro, ¿cuál fue la frase? De que el temor muchas veces pone duda en nuestro corazón y nos impide creer en lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo supiste que eso era para ti? Porque estoy viviendo ese proceso. Solamente Dios conoce. Tú lo leíste, eso llegó y eso es Dios, es la voz de Dios. Y es sobrenatural. Liz. La de que la valentía no es la ausencia de temor, sino la fe en Dios, creo que dice así. ¿Sí? ¿Dice eso? Sí, eso es sobrenatural. Eso se lo habló Dios a Lisette, ¿sí? En su diario caminar, pasamos por este camino, esto está representando eso. Una vida sobrenatural en Dios, ¿sí? Decía algo, tremendo Jorge al inicio de la alabanza. O sea, si un joven, sobre todo un joven, que sea pasivo en la alabanza, yo no le creo que tenga fe. Yo no le creo que tenga fe. Y que ya haya conocido el Señor. Que el pastor diga, y que el pastor está siendo guiado por el Señor en la palabra, diga, nos vamos a arrodillar delante del Señor y le vamos a dar gracias porque nos ha liberado, porque un día estábamos atrás, y que los jóvenes nosotros no nos arrodillemos. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Sí entendimos el concepto al principio? Jorge, ¿me lo repites? Pues yo citaba la parte donde dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, digamos que en la alabanza es exactamente lo mismo. Digamos que mi muestra de adoración es mi obra que sustenta mi fe en Jesús. ¿Sí? Si en mí no hay nada, digamos que no hay nada de ese sentir de levantar las manos o arrodillarse o cantar, solo con el simplemente hecho de cantar o aplaudir, pues obviamente yo no estoy mostrando mi obra, yo no estoy haciendo nada para que mi fe, o sea, yo no estoy probando mi fe. Yo pruebo mi fe cuando yo lo hago. Yo demuestro mi fe porque yo lo hago, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, es eso. Por eso, digamos que uno no puede estar pasivo. Claro, hay momentos donde hay que estar quietos, porque la palabra dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Hay momentos donde uno tiene que estar quieto y uno no tiene que hablar y escuchar. Pero digamos que mi manifestación, mi adoración al Señor, tiene que verse en mi obra, en mi gesto, en mi sentir, en mi alabar al Señor, en mi entrega total a Dios. Y ahí se va a ver realmente que mi fe y mis obras van a mostrar lo que yo creo. Eso es una actitud de que una persona está caminando en el Espíritu, ¿sí? Guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Que es una persona espiritual. ¿Cuántos quieren ser una persona espiritual? Amén. Una persona espiritual, ¿sí? Que escuche la voz de Dios. Hay gente que dice, oye, pero tú todo lo que le pides a Dios, Dios te lo da. Y yo oro y yo tal cosa y tal cosa. ¿Saben cuál es la clave? Que el hombre carnal conoce los mandamientos de Dios, conoce los pensamientos de Dios, pero no los hace. Dios se derrita no con aquel que sabe su palabra, sino con quien la obedece. Y esa persona camina en el Espíritu, guiado por el Espíritu, ¿sí? ¿Qué es eso? Obedecerle a Dios y verdaderamente querer lo que Él tiene para uno, ¿sí? Eso es, a esa persona Dios le da. Es mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más sencillo que lo reciba, que lo vea, que lo entienda, porque está caminando en el Espíritu de Dios.
Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres Dios, Señor, en este lugar. Gracias, Señor Jesús, porque, Señor, nos estás mostrando eso sobrenatural tuyo, Señor, de una manera sencilla. Sencilla porque tú eres un Dios sencillo, Señor Jesús. Tal vez hoy hubo una ambientación, Señor, y nos podemos sentir cómodos aquí recibiendo, Señor. Tal vez hayan luces, Señor, y tal vez puedan haber muchas cosas más grandes, Señor Jesús, pero nada se compara, Señor, a sentir tu presencia en nuestro corazón, Señor. Nada se compara, Señor Jesús, a sentirte, a escucharte, Señor. Nada se compara, Señor, con esa obra que hiciste en la cruz. Sobrenatural, Señor Jesús, sobrenatural. Nada se compara, Señor, a recibir tu vida en nuestras vidas. Señor, hoy clamamos, Señor Jesús. Hay muchos recibiendo, Señor Jesús, aquel lugar, y tú estás derramando, Señor Jesús. Hoy clamamos, tú los estás prendiendo allá, tú estás prendiendo a tus tizones, Señor Jesús. Padre Santo, pero te pedimos, Señor, que sigas encendiendo el fuego de todo, Señor. Que tú sigas encendiendo el fuego en nuestro corazón, Señor Jesús. Tú conoces nuestros problemas, nuestras preguntas, Señor. Toma todo eso, Señor Jesús. Conoces el problema en casa, conoces la necesidad en casa, Señor Jesús. Haz cosas sobrenaturales a través de mi vida, Señor. Padre Santo, haz cosas sobrenaturales. Manifiéstate de una manera sobrenatural. No me permitas, Señor Jesús, llegar a un estado, Señor Jesús, de acomodamiento, de que ya te conocí y ya nada más importa. No quiero ser ese cristiano carnal que vive solamente con su salvación y ni siquiera la reconoce, ese valor tan grande, Señor, allí en la cruz. Padre Santo, muchas gracias. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Prende nuestros corazones, préndelo en nuestro espíritu, Señor Jesús. Todo, Señor Jesús, lo que pueda ser en este momento un argumento en nuestra mente para entregar toda nuestra vida, para servirte como tú quieres, Señor Jesús. Hoy, Espíritu Santo, quebranta, Señor Jesús, todo aquello que ha estorbado, Señor Jesús. Todo lo que ha estorbado el que recibamos, Señor Jesús. Todo lo que le ha estorbado, Señor, a Wendy. Todo lo que le ha estorbado a Steven, Señor Jesús. Todo lo que le ha estorbado a Camila, a Lisette, Señor, a Carolina, Señor Jesús. A Carlitos, Señor Jesús. A Nana, Señor. A Samuel, a Ana, mi vida. A Sandra, a Natalia, a Caro, a Juliet, a Joan, a Jorge, Señor, en este lugar. Lo que le ha estorbado a tantos jóvenes, Señor Jesús, que vienen cada domingo por obligación, Señor. Clamamos tu fuego y clamamos tu fuego. Consume, Señor Jesús, todo lo que estorba en el nombre de Jesús, y clamamos tu fuego en nuestro corazón. Cambia nuestra manera de vivir. Quita toda ira, toda contienda, toda disensión, todo vocabulario que a ti no te agrada, Señor, que está allí en el corazón, que no está en mi boca, está en mi corazón. Trata con mi corazón. Desata tu Espíritu Santo en mí. Clámelo allí. Señor, yo hoy desato tu Espíritu y la paz de tu Espíritu en este lugar. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Oro, Señor, en este momento por todo lo que está estorbando en las mentes de cada uno, que impide, Señor, recibir aún el sueño, Señor Jesús. El sueño, Señor, Padre Santo. Señor, quebrántalo, quebranta nuestros corazones, quebrántalo, Señor Jesús. Haznos esos jóvenes, Señor Jesús, valientes, esos jóvenes, Señor, que te escogen a ti, que caminan en ti, que caminan en buenas obras, que dan buen fruto, Señor Jesús. Esta generación se levanta. Alguien le dijo, Señor, a este apóstol que esta generación, Señor Jesús, no creía, pero hoy decimos creemos. Se equivocó.
creemos, Señor Jesús, te creemos, Señor, te creemos, Señor Jesús, te creemos, Santo Dios, te creemos. Gracias, Señor, gracias, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor Jesús. Gracias, gracias. No me dejes estar, Señor Jesús, Padre Santo, acomodado, Señor. Que yo quiera entrar a tu presencia, Señor Jesús, Padre Santo, que reconozca tu presencia, Señor Jesús, Padre Santo. Todo estancamiento en nuestras vidas espirituales se quebranta, se quebranta. Se quebranta en el nombre de Jesús. Padre Santo, toma nuestros sentimientos, toma nuestras emociones, revélate, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias porque estás formando tu palabra. Gracias por tu presencia. Queremos lo sobrenatural. Queremos lo sobrenatural, Señor Jesús. Eso que otros, Señor, no pueden ver. Cosas que no han subido el corazón de hombre, cosas que otros no han visto, son las que queremos. Son las que queremos, Señor Jesús. Son las que queremos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hemos recibido de ti. Síguenos ministrando, síguenos llenando, Señor Jesús. Y sigue extendiendo, Señor Jesús, tu obra en nuestras vidas. En cada uno, Señor Jesús. Muchas gracias por lo que hemos recibido, por lo que tú estás impartiendo, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.